Bueno, vamos a hablar de las caídas de tensión ahora. Vamos a empezar mirando este corto video, pongan atención. Y lo que va a hacer ahí a través de esa perilla que no se le alcanza a ver muy bien es regular la intensidad de la luz del tablero. Sí, creo que está claro. Bueno, acá tendríamos representado esquemáticamente el circuito que está atrás de lo que acabamos de ver en el video. Por un lado tenemos la fuente de energía, tenemos el interruptor, tenemos el potenciómetro, que era la perilla que vimos en el video, que era la que movía, ¿no es cierto?, para regular la intensidad de las luces. Esto de acá serían, o representaría en este caso, las luces del tablero, ¿no?, que brillan más o menos de acuerdo a la posición del potenciómetro. El potenciómetro, bueno, lo vamos a quitar de aquí, lo vamos a representar en el circuito como normalmente se lo hace, como una resistencia variable. Sería de esa manera, ¿sí? Ahora, una vez que cerremos el interruptor, y bueno, el potenciómetro lo vamos a dibujar en una posición, vamos a dibujarlo. Supongamos que el potenciómetro lo ponemos en esa posición, ¿sí? Es decir, entre el un extremo y el otro, pues hay solamente este pedacito de resistencia, este poquito de resistencia, ¿no? Lo que está señalado ahí. Entonces significaría que la corriente no va a tener que pasar una resistencia grande y llegaría pues con todo el voltaje, más bien llegaría con toda su fuerza prácticamente para el foco. Vamos a encender entonces el interruptor. Sí, entonces encendiendo el interruptor con el potenciómetro regulado en esa posición, pues vemos que el foco brilla, ¿no?, notablemente. ¿Qué pasa si cambiamos de posición a la perilla del interruptor? Si la movemos un poquito. Vamos a tratar de representar eso. Ahora vamos a hacer que esté más o menos en la mitad, ¿sí? Que significa que la corriente o el voltaje, más bien la fuerza de empuje, la fuerza eléctrica de empuje, ¿no es cierto?, va a tener que enfrentarse a una resistencia ahora un poco más grande, ¿sí? ¿Cómo se iluminaría el foco? Pensaríamos que de esa manera, ¿sí?, un poquito menos que antes. Y vamos ahora a mover incluso el potenciómetro al extremo y vamos a ver qué pasa con la luminosidad del foco. Moviéndolo en esta posición, igual la fuerza de empuje, la fuerza eléctrica tendría que enfrentarse ahora a una resistencia mucho mayor. El foco se vería encendido mucho más tenue, ¿no? Entonces aquí tenemos ya una caída de tensión. Vemos que la corriente sale de aquí, ¿no es cierto?, del positivo. Adoptamos la teoría convencional, como ya quedamos de acuerdo. Viene por aquí, tiene que pasar por esta resistencia, ¿sí?, y luego continúa su camino, pasa por el foco, consigue que se ilumine de alguna manera, bueno, dependiendo, como ya dijimos, de la posición del potenciómetro, ¿no? Entonces aquí digamos que yo tengo 12 voltios en el polo positivo, ¿no es cierto? Tengo 12 voltios. De aquí salen 12 voltios, continúan 12 voltios, esto solo es un conductor, continúan los 12 voltios por aquí. ¿Sí? Por el interruptor pasan solamente, son un par de contactos, pasan los 12 voltios hasta prácticamente hasta aquí tendríamos 12 voltios. Pero aquí ya tenemos una resistencia, entonces al pasar por esa resistencia existe una caída de tensión. Entonces ya prácticamente acá a la salida de la resistencia yo ya no voy a tener 12 voltios disponibles, voy a tener una fuerza eléctrica de empuje mucho menor a eso, y eso es lo que hace que pues la luminosidad del foco ya no sea la misma, ¿no? Entonces aquí tengo una caída de tensión. Vamos a representar rápidamente este mismo circuito en el programa que lo mostramos en el video anterior, el Bright Spark, ¿sí?, para que también se note este efecto, no se va a notar de mejor manera. Acá estos esquemas volveremos más que nada cuando tengamos que hacer
gráficas o cosas así, ¿no? Pero para este caso creo que será mejor el programa para que se visualice de mejor manera. Abrimos el programa. Vamos a crear un proyecto nuevo. Activamos la galería. Vamos a empezar poniendo la fuente de voltaje. Vamos a poner un interruptor. Vamos a poner un potenciómetro. Lo giramos de una vez. Lo alineamos. Vamos a poner el consumidor, que sería un foco. Bueno, lo giramos. Y ahora voy a unir todos los puntos. Listo. Vamos a cambiar la resistencia del potenciómetro para tratar de hacer que se note ese efecto. Muy seguramente en la configuración que la tenemos ahora mismo no se note. Con todo vamos a mostrarles, miren. Vamos a reducir un poquito esto para que pongo play, cierro el interruptor, regulo. Ahí miren, bueno, casi acá al final vemos que regula, ¿no? Sí. Bueno, para que se note mejor el efecto voy a cambiarle los valores. Miren, en este programa es muy simple. Le damos doble clic acá y aquí voy a poner una resistencia de 500 ohmios. Ok, y listo. Entonces este es el potenciómetro, ¿no? Esto sería la perilla prácticamente, ¿no? Con esto, moviéndolo de un lado al otro, yo puedo variar el valor de la resistencia del potenciómetro. Vamos a dejarlo ahí en su máxima resistencia. Ponemos a correr, cerramos el interruptor y vemos ahí que se ilumina de manera muy tenue el foco, ¿no? Entre menos resistencia le doy, miren cómo va incrementándose la luminosidad del foco, ¿no? Hasta ahí. Aumento la resistencia y otra vez disminuye. ¿Sí? Entonces esto es porque existe una caída de tensión al pasar la corriente y el voltaje por esta resistencia, ¿no? El voltaje, sobre todo, bueno, más adelante vamos a hablar de todo el tema de intensidad de corriente. Ahí comentaremos pues que o ya lo comentamos también, me parece, cuando hablamos de circuito serie paralelo, que la corriente en un circuito en serie es la misma en todo el circuito. Entonces aquí digamos que tengo una intensidad, una corriente, a la salida del potenciómetro sigo teniendo la misma corriente, igual a la salida del foco, porque esto es un circuito en serie, ¿no? En cambio el voltaje no, el voltaje en este caso, bueno, que hemos puesto una fuente de 10 voltios, es 10 voltios aquí, es 10 voltios acá, al pasar por el interruptor siguen siendo 10 voltios, aquí tendríamos los mismos 10 voltios, pero al pasar por esta resistencia acá voy a tener menos voltaje, ¿sí? Entonces lo que se conoce como caída de tensión. Bueno, rescatando entonces un par de cosas acá. Esto es un circuito en serie, ¿no? Ya lo comentamos y claramente se nota pues uno de los pocos circuitos en serie que realmente vamos a encontrar en los vehículos. Ya dijimos que no son muy comunes. Otro ejemplo que podríamos hacer o poner sobre circuitos en serie en el vehículo podría ser el circuito para medir el nivel de combustible, que se lo hace también a través de un potenciómetro, que bueno, es un poquito diferente al de perilla, que lo pusimos acá. Sí, fíjense, aquí lo tenemos. Entonces este potenciómetro está conectado en serie con el indicador de nivel que lo tenemos en el tablero. Sería otra aplicación para los circuitos en serie, ¿no? Y donde existen caídas de tensión. Y bueno, más adelante vamos a ver, y ojo con esto, ¿no? Que realmente va a resultar muy interesante, y ahí es donde ya entran un poco